En este repaso que estamos haciendo aquí en la pizarra de Quintana sobre el mercado de fichajes de los equipos de la Primera División Española, hoy nos vamos a preguntar cómo puede mejorar el Villarreal de Marcelino García Toral el año que viene, sabiendo evidentemente que jugará la Champions League, pero que lo normal es que lo haga sin Alex Baena. El gran trabajo el Villarreal lo hizo el año pasado, fue un verano de mucho movimiento, también para adaptarse a Marcelino García Toral y también para afrontar el asalto a volver a zona europea, cosa que logró con éxito. Vendió mucho, pero vendió bien y eso le permitió recibir 74 millones para luego reinvertirlos en la plantilla, ¿no? Digamos que perdió calidad neta con el portero y el delantero, las grandes ventas, Jorgensen y Sorloth, pero mejoró la plantilla en líneas generales. Y además hizo, Alex, una gran apuesta por futbolistas del futuro, porque los 4 futbolistas en los que invirtió más dinero tenían 23, 21, 23 y 19 años respectivamente, que yo creo que va a tener que empezar a cobrar precisamente a partir de la temporada 25-26, porque los mejores fichajes del año pasado fueron a Yoce, sí, que yo creo que firmamos que del mismo rendimiento, pero a mucho más imagino yo que no irá. Claro. Sergi Cardona, que estuvo muy bien, que llegó libre, pero de Luis Junior, de Logan Costa y de Cambuala se espera bastante más, sí. Y ellos ya pueden representar un margen de mejora, un margen de crecimiento de cara al año que viene sin necesidad de traer nada nuevo. Y fíjate que probablemente de esos nombres, obviamente no, esos últimos que has mencionado son los que más tienen que crecer, y uno que todavía puede crecer mucho, pero que ya esta última temporada ha dado rendimiento inmediato como Tierno Barry, sí. El rendimiento que te puede dar ahora es económico, porque lo puedes vender por la cláusula, porque ya hay equipos Premier interesados y ahí puedes invertir de nuevo en este ciclo que el Villarreal está queriendo seguir. Es que yo quería empezar por esto, Nahuel, porque me parece que el verano del año pasado del Villarreal es un verano de manual en Villarreal, ¿no? De cómo se vende caro, de cómo se ficha siempre pensando en el retorno, no solo deportivo, sino también económico que te pueden dejar los jugadores, como en el caso de Tierno Barry, y cómo también compensar esas apuestas a futuro, que quizás no te rinden en el corto plazo, con jugadores de rendimiento inmediato. Porque claro, si fichas a Logan Costa, a Cambuela, a Luis Junior y a Tierno Barry, pero luego no los acompañas de un Sergi Cardona y de un Ayoce Pérez, pues lo normal es que no te hubieses metido en Champions. Vamos, yo creo que la diferencia más gruesa entre el Villarreal y el Betis esta temporada fue Ayoce Pérez, sobre todo en la primera vuelta. Entonces, me parece que es un mercado muy bien parido, muy bien pensado, que, insisto, va a seguir dejando retorno en los próximos años y sobre los que se va a ir construyendo. Claro, pero al final, esto de fichar jugadores jóvenes que tengan talento para jugar en tu primer equipo, que crezcan contigo, que lo puedas vender por una plusvalía, esto más o menos lo intentan todos, ¿no? Los de la pelea con el Villarreal. O sea, esto... Yo se lo pediría más al Atlético de Madrid, por ejemplo. Es una de las grandes luchas que tengo con el Atlético. Bueno, pero voy, lo intenta la Real Sociedad, sí. Bueno, la Real Sociedad, el Betis, el Sevilla cuando estaba peleando ahí, el Valencia cuando estaba peleando ahí, al final es natural, ¿no? Son clubes de paso en ese sentido. ¿Qué pasa? Que yo creo que esto el Villarreal hay que entender en el contexto del club, que si al Villarreal le sale mal algún fichaje, creo que la penalización que pagas es mucho menor que, oye, se te echa encima la gente en Valencia, en Sevilla, bueno, los dos lados de Sevilla, sí. Incluso en la Real Sociedad, el caso de la Real Sociedad. Bueno, incluso lo que has dicho, eso de club de paso para algunos jugadores, creo que en Villarreal está más asumido. Se entiende mucho mejor y lo utilizan mucho más que en otros sitios. De hecho, seguro que el tema Moleiro va muy por ahí, ¿no? Para que sea un club en el que Moleiro termine ya de reventar en la liga. Es que yo entiendo, el ego, ¿no? Y el orgullo que tiene que tener cada club, y me parece fantástico, y cada afición. Pero yo aquí siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, al Borussia Dortmund o, por ejemplo, al Lille. Son dos equipos que se han posicionado en el mercado como dos conjuntos que están peleando por Champions, pero que a su vez pueden ser escaparate para grandes talentos que, oye, no han nacido en Villarreal, que no tienen ningún lazo, en este caso con el Villarreal o con el Dortmund o con el Lille, y que, oye, quieren seguir creciendo. Y el Dortmund y el Lille se aprovechan de ese posicionamiento de mercado, y esto lo hace también el Villarreal. Y luego hay otra cosa que yo creo que es lo que te da la red de seguridad definitiva, es que yo creo que igual tienes la mejor cantera de todas estas. Sí, claro. Porque también tienes una dirección deportiva de captación para la cantera. Claro, y porque sabes que en Villarreal, hombre, si cuentas con los 50.000 del pueblo, no vas a ningún lado, solo con eso, pero claro, si tú captas en Murcia, en Almería, en Gran Canaria, Castilla-La Mancha,
claro, es que el Villarreal ha hecho ese trabajo desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años tiene una ciudad deportiva rompedora y muy avanzada por lo que es la zona, y eso lo sabe aprovechar. Y oye, si te fallas, se te cae algún futbolista porque has apostado fuerte, puede aparecer algún futbolista de la cantera que te complemente también la planificación deportiva. Absolutamente. Chicos, quitando a Tierno Barri de la ecuación, luego hablaremos de esa posible oferta de 40 millones y de lo que podría constituir su salida. ¿De quién esperáis más crecimiento el año que viene? Porque esto también puede marcar lo que luego tenga que fichar o no el Villarreal. ¿De Luis Junior en portería o de Logan Costa y Cambuala en el centro de la defensa? A ver, Luis Junior ha terminado la temporada con protagonismo, ¿no? No siempre positivo, pero bueno, con protagonismo. A mí no me enamora Luis Junior, a mí para tampoco. ser claros. A nivel de facultades, de condiciones, me parece un portero muy pesado, poco ágil. Pero claro, es una inversión de 12 millones, si no estoy equivocado. Por lo tanto, le seguían desde hace tiempo, sí, o sea que le tienen controlado. Le tienen controlado. Es verdad que yo creo que llega en un momento de la temporada en el que creo que llega un pelín pasado de peso, que llega también un poquito ya tarde en esos entrenamientos de pretemporada, y para adaptarse a la rueda tuvo que sustituir a un Diego Conde que estaba protagonizando yo creo que buenos partidos, pero aún así tiene ese reto. Para mí ese crecimiento debe ir acompasado con esta temporada y ya sin excusas. O sea, ¿tú de quién más esperas crecimiento ahí? Es de Luis Junior. Yo espero de Luis Junior. Es verdad que, por ejemplo, Cambuala me parece que es un central que tiene condiciones para hacerlo muy bien, que Logan Costa nos ha dejado algunos momentos para decir, ostras, aquí hay potencial central. De buen central. Pero creo que para el bien del Villarreal me parece que el crecimiento debe estar en Luis Junior. Si es que al final tú cuando fichas un portero de 23 años y un central de 23 y otro de 19, con que la primera temporada no sea un fracaso absoluto. Sí, con que no los tengas ya amortizados en ese momento. Claro, ¿no? claro. Yo creo que son fichajes mirando más a largo plazo. Y yo al que más posibilidades le veo de los tres es a Logan Costa. Sí. Es un futbolista que creo que tiene muy buenas condiciones. A mí es el que le veo y le veo más cuerpo de hacer una carrera muy buena. Pero creo que los tres han hecho una temporada como para decir, oye, lo quiero ver con continuidad. Además, está el Villarreal en una planificación donde pasa de jugar un partido por semana a jugar Champions. Yo creo que hay hueco para los tres en plantilla y en roles destacados. No, desde luego. Aunque en el centro de defensa tocará fichar, ya se está peinando el mercado, hablaremos de ello. Pero antes, claro, nos tenemos que preguntar qué va a pasar con Alex Baena. Yo creo que después de toda la información que tenemos, después de cómo fue el acto de despedida de la temporada, hay que asumir la marcha de Baena, y si luego el Villarreal no recibe ninguna oferta apropiada, pues oye, el Villarreal se queda a Alex Baena y será el mejor fichaje, ¿no? Claro. El fichaje es Baena, pues será la portada que quiera ver todo seguidor groguet. Por supuesto que sí, pero yo creo que el Villarreal ya está trabajando en eso porque entiende que es el verano, entiende que va a ser la ventana en la que se va a marchar, y por eso está sonando el nombre de Alberto Moleiro, porque claro que podrían ser complementarios, desde luego que sí, pero yo creo que es un movimiento por cantidad y por perfil del futbolista que va enfocado a adelantarme a la más que posible venta de Alex Baena. De hecho, fíjate, creo que la estrategia del Villarreal tiene mucho sentido. Antes de que se vaya ese futbolista que vas a tener que reemplazar sí o también, por lo estructural que es para tu manera de entender el fútbol, te adelantas. Y claro, ahora ya por Moleiro, probablemente sin la venta de Baena, con la venta de Baena te hubieran pedido un poquito más, ¿no? Sí, es verdad que la seguro. Deportiva de Las Palmas... También tienen todo bastante claro que Baena sale. Sí, bueno, pero sí, si no... saben que tienes ahí 60 ya en la cartera... Yo creo que ahí juega con esa ventaja el Villarreal, y me parece que se ha juntado todo para que sea perfecto, ¿no? Para que llegue Moleiro. Obviamente estamos hablando de un equipo, el Villarreal, que le da mucha relevancia a esa zona del terreno de juego, y a mí personalmente me parece que es un nombre ideal. Primero, porque si algo le pedimos a Moleiro es que, de ser bonito, que lo es, sea resolutivo. Y creo que ese paso lo puede dar tanto jugando Champions como jugando en un Villarreal que le van a dar muchos balones. En un Villarreal que ataca con muchos efectivos, Justo. Que brilla en transiciones, Justo. Es el equipo más ofensivo de todos los que ha dirigido Marcelino García Toral en su carrera, pero claro, como decía Alex, Nahuel, igual llega Moleiro, que es una pieza que tenemos ganas de ver, ya sea en banda izquierda, ya sea en la media punta, pero llega a un Villarreal que habría perdido a Alex Baena. Y Alex Baena es un poquito la identidad de este Villarreal. O sea, es ese futbolista que explica cómo juega el equipo. Entonces, me parece que podemos ver ahí una transformación de Marcelino García Toral y su Villarreal a partir de perder una pieza que te permitía
jugar al intercambio de golpes. Ya vimos una mejora del Villarreal en la segunda parte de la temporada, muy enfocada al regreso de Juan Foyth, dicho sea de paso, pero Marcelino no ha tenido ningún miedo a plantarse, esto le ha pasado muchas veces contra el Barça, en Montjuic, y decir, oye, que tú marcas 4, yo marco 5, o en casa, que tú me marcas 2, yo te marco 3. Esto lo hemos visto, claro. Ahí te sale a cuenta con un jugador como Baena, claro, lanzando, generando, los delanteros del Villarreal son los de la liga que más goles ha marcado el primer toque, por claro, esos balones de Baena. A ver, es que igual Sorloth no marca tantos goles en su vida y tiene mucha explicación con Baena. Claro. Es que Barry, cada vez que le ponía un centrito a Baena, a Baena el típico debate no le hacía un follow. El típico debate de colegas, ¿no? ¿Cuántos goles marcaríais en un equipo de primera división con si pusiera Baena? Un centro Baena? Pues alguno que otro. Entonces, eso me parece importante porque cuando se va la piedra filosofal, podríamos decir, de un equipo, el equipo también puede cambiar y matizarse. Claro, pues es que se me entienda esto. Yo creo que Marcelino se ha tenido que adaptar a Baena. Sí. Baena no es el tipo de jugador que Marcelino ha utilizado normalmente en banda. Se ha tachado muchas veces a Marcelino de ser muy movilista, que siempre 4-4-2, que siempre, oye, un extremo más natural por la izquierda, un centrocampista en banda derecha. En Villarreal, nada de nada. No, porque no ha encontrado, para empezar, yo creo que cuando llega una situación de necesidad no encuentras esa solidez defensiva. Y claro, luego dentro de, oye, no soy un equipo defensivamente muy sólido, encuentras un futbolista como Baena que te genera muchísimas ventajas y sería contraproducente no aprovechar eso. Es que Marcelino es muy buen entrenador. O sea, quiero decir, ¿Marcelino tiene un libreto muy marcado? Sí, le ha ido muy bien con eso. También. Pero ya en el Athletic Club cambia, por ejemplo, al 4-2-3-1. Y a la presión. Y en el Villarreal ha sido un equipo completamente diferente a su Valencia. No es lo de Luis Enrique en el documental de Movistar diciendo, oye, ahora que se va Mbappé, voy a controlar toda la situación. No es eso, pero sí que es verdad que la salida de Baena le va a permitir al Villarreal y a Marcelino hacer un equipo más parecido a lo que han solido ser los equipos de Marcelino García Toral. Puede ser una opción. Si llega Moleiro, yo creo que Moleiro es una pieza bastante similar, podríamos decir en algunas cosas, a Baena, aunque hay que decir, por cierto, que en el último tramo de la temporada Baena acabó jugando de segunda punta y en banda izquierda Pino. Y Pino explotó ahí de nuevo. Pero tener a Moleiro te permite, oye, seguir viendo cómo se desarrolla Jeremy Pino, que yo creo que ha tenido muy buenos partidos en el tramo final de temporada, y sobre todo ver cómo regresa Ilías Akomaj, que estaba jugando a un muy buen nivel, que dentro del club se confía en que la recuperación sea buena y que vuelva a un nivel parecido al que tenía, porque para mí es un jugador de nivel titular del Villarreal. Y además, un perfil además que agradece mucho este Villarreal, primero porque es un futbolista que te deja rivales atrás, o sea que en el 1 contra 1 es el regateador. Claro, es un regateador tal y ataca muy bien en espacios, es que encajan perfectamente. Pero al final no estás hipotecando la temporada a que Ilías vuelva bien. No, claro. Necesito a Ilías ya en septiembre, porque si no el equipo no tengo manera de cerrarlo. Cuando se vaya, si es que se va, lo damos por hecho porque la situación es la que es. Alex Baena del Villarreal, aparte de tener un gran ingreso económico, habrá una pérdida de nivel, por supuesto que sí, pero si llega Alberto Moleiro, creo que será una pérdida que puedas compensar y que puedas asumir, y ese otro dinero lo tienes que utilizar en reforzar otras zonas del campo, como ya hiciste con el dinero de Sorloth o de Jorgensen. Esas zonas que en el caso del Villarreal lo tenemos mucho más definido todo que, por ejemplo, cuando analizamos el caso de la Real Sociedad, que era un poquito más difuso, claro. Va con más dinero al mercado el Villarreal también. No, y que han sido dos temporadas tan diferentes, uno con tantas dudas y otro con tantas certezas, que el análisis nos lo simplifica. Voy empezando en orden, no de importancia, sino a nivel posicional. Arranco con el lateral derecho. Bien. Creía que no ibas a entrar, pero te la estaba dejando ahí. Ser cuadriculados. No, es que yo muchas veces leo el 11 desde el lateral izquierdo. Uy, no puedes hacerlo, Miguel. Miguel, por favor. Debe haber un código deontológico del periodismo deportivo. El 11 empieza en lateral derecho. Un tío que lleva ahora mismo una camiseta de un equipo, es decir, periodismo de bufanda, no puede Hombre, decir. Es del Newcastle, de Alan Shearer, de Tina Asprilla, ¿no? Claro, están todos retirados ya. Se te ha puesto voz de madre. O sea, tono de madre. Sí, no, hombre, no. No, Miguel, hombre, no. Claro, ¿no? Cuando le dicen, no, has sacado un 2 en música. No, hombre, Miguel, no. No, pero si la flauta se toca al revés. Claro, Miguel. Claro, no, es tal cual. Sería tocar la flauta al revés, esto que haces con los 11. Bueno, creo que no había mucha diferencia. La flauta travesera, ¿no? La toca recta. La flauta amarilla esta, ¿no? Sí, pero digo que toda la flauta travesera toca recta. Ahí hubo un negocio, porque era de la misma marca todo. Si hubiese un periodismo de investigación real, serio en este país, se investigaría ahí, porque ahí ha habido mordidas. Y yo me rebelé contra el sistema. La flauta nunca fue mi amiga, siempre fue mi enemiga.
Sí, es verdad, no se me daba bien tocar la flauta. Tú eras Soy más de xilófono. Si os acordáis, para hacer el do, que había que apretar todos los botones, Guau, guau, con el de atrás, meñique. de atrás. pero el meñique no estaba alineado con el resto No, de no. botones. Y era imposible. No. Ahí Ahí siempre habido silbaba. negocio turbio. Yo negocio limpiaba turbio. la flauta un montón, ahí para arriba, para ¿Y abajo, a vosotros pero os no. tocaba tocar con un compañero? O sea, que os teníais que coordinar con un compañero, hacer dueto. O sea, tú tocabas, o sea, eran partituras. A ver, la flauta. Cada uno Su flauta, sí. No, en mi clase cada uno su flauta. Sí, pero quiero decir Una que era flauta por uno alumno, toca sí. tirinini y el otro tanana. ¿Sabes lo que te digo? No, ¿Qué tal? no había tanto virtuosismo. Pues a nosotros nos lo hicieron y yo me compré tapones. Y no salió bien. Bien. Lateral derecho. Le llamaba botones a lo de la flauta, son agujeros. Sí, ¿no? Sí, Botones. sí, bueno, sí. Vale. El botón es el clarinete, ¿no? Más. Sí. Lateral derecho. Una vez hemos cerrado el momento conservatorio, ¿no? Momento exactamente. flauta. Lateral derecho. Además, lateral derecho, una vez creo que entendemos que Juan Foyth es central. Sí. Es importante decir que el lateral derecho en el Villarreal de Baena es un lateral derecho bajo. De hecho, prácticamente es un central. Sí, de hecho, Femenía ha hecho de tercer central en salida. Y muchas Pau Navarro, veces. y cuando ha jugado algún partido Foyth ahí, es un lateral bajo o un tercer central, una posición parecida, es que ni siquiera lo de Koundé. Koundé se proyecta Claro, a se veces proyecta. más. Pero bueno, esa idea de esquema híbrido, ¿no? De ataco de una forma, defiendo de otra. Aquí el nombre más accesible es Ratiu. Pero claro, es un jugador casi opuesto a este rol. Eso es. Es verdad que es un futbolista. Y sobre todo, lo hemos escuchado en la previa del último Rayo Villarreal. Yo tengo la sensación, yo escucho a Marcelino y creo que es un futbolista que no le gusta. A mí lo que me consta, la información que tengo, es que el Villarreal parece que se va a hacer con sus servicios. De ahí a que luego lo venda o no. Claro, hay un mundo. Claro. Pero es que por eso planteaba lo de que puede ser un Villarreal con o sin Baena. Igual, sin Baena, el lateral largo es el diestro en vez del zurdo, que creo que no tendría sentido porque el zurdo, Cardona y Pedraza ya encajan mucho en ese modelo. Pero a lo que voy es que Ratiu sería el mejor lateral derecho posiblemente que el Villarreal pueda firmar por esa cantidad de dinero, pero a su vez no encaja tanto en ese perfil de lateral bajo. Claro, es que, por ejemplo, Adrián Altimira tampoco entra mucho en ese perfil. Que regresa. Yo creo, bueno, a Pau Navarro creo que lo vamos a ver mucho la temporada que viene. Es el que más encaja, ¿no? Ahí, yo Kiko, creo. Kiko Femenía acaba contrato y es una de esas situaciones. Bueno, lo que dijo Marcelino fue que van a ir viendo qué tal el mercado y en A función mí de su eso, primera vuelta me pareció muy buena. Y te digo una pues cosa. creo que son 36 años los que tiene Kiko Femenía. Pero es que el Villarreal se está deshaciendo de mucho veterano. Sí. En un vestuario, que va a jugar Champions League. A mí eso no me parece tampoco una noticia demasiado positiva. Se ha marchado también Raúl Albiol. Claro. Sí. Eso lo sabemos. Eric Bailly. Eric Bailly, lo que pasa que, bueno. Bueno, pero vuelve a El tema Nuba, de- que es Está bien veterano, ¿no? Claro, Es verdad, veterano, verdad. pero- Las gallinas que entran por las que salen. ¿Os sale algún nombre para esa posición de lateral derecho al margen de Ratiu? Hombre, a mí me parece que hay un lateral derecho en la liga que tiene una cláusula de 15 millones de euros, que es Omar El Hilali, que probablemente Que encaja en ese perfil. encaja mucho en ese perfil, pero realmente sí que es verdad que es una posición compleja en el fútbol español. De hecho, lo hemos visto con la selección recientemente, Sí. como es una posición verdaderamente interesante. Mira, hay un chico que también, no sé qué cláusula tiene, pero en esa demarcación, Javi Rodríguez, Ujú. que no sabemos si va a ser lateral central, pero que su posición ideal es Sí. central exterior en línea de 3 o algo parecido. Javi Rodríguez en Villarreal encajaría muy Claro, bien. porque mira, si te vas al Mirandés, claro, Hugo Rincón es súper carrilero o lateral Sí. muy ofensivo. Muy, muy ofensivo. Víctor Parada era lateral derecho, pero está jugando como central izquierdo en muchas ocasiones. Bueno, es una situación. Hay que recordar, a Marcelino le gustan, sobre todo por el tema del balón parado, laterales Sí. con cuerpo de central. Hay un futbolista que el Villarreal la temporada pasada no se puede permitir, pero que tuvo una cesión muy productiva, que es Gerson Mosquera. muy que, bueno. Que también Vale, podría que ser juega ese más por el perfil. perfil zurdo, le recuerdo en Villarreal, pero... No, pero él ha llegado a ser lateral derecho. De Sí, hecho, luego jugó de lateral derecho el debut, ¿no? Incluso. bueno, él Claro, tiene. que juega en sale el la perfil foto- zurdo por Albiol. Claro, pues. Sale en la foto del famoso Olympique de Marsella 4 Villarreal 0, que Sí. juega ahí de lateral derecho, pero bueno. No. Interesante, porque además era un jugador con un físico dominante en fútbol español. Central, que para mí casi que os diría Bueno, que... el otro, por cierto, el otro Mosquera también le gusta mucho al cuerpo técnico. Cristian Mosquera, también cláusula Hombre. asequible. Que o sea, valdría- mucho más central que lateral. Valdría Pero ha para jugado esto... de lateral derecho con Corberán, ¿no? Sí. 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 De hecho, él debuta como lateral derecho con Bordalás también. Ah, De hecho, es que estamos viendo a Cristian Mosquera en la sub-21 de central izquierdo porque el Villarreal busca un central izquierdo y Cristian Mosquera baja en esa posición. Lo verdad que con Tárrega va a ese perfil, pero yo creo que Mosquera es de esos que sí que nota el cambio de perfil en la pareja.
Parece que se ha vuelto a reactivar el tema de la cesión de Rafa Marín, que recordemos que no sale porque el Nápoles no termina firmando a un central y no le puede dejar salir en el mercado de invierno. La gente, yo creo que a veces piensa que obedece a un análisis concienzudo del Nápoles. No, esto yo creo que es un berrinche de Conte que le dicen... Hombre, oye, Antonio, no, pero berrinche con sentido. No, pero yo creo que Van, bueno, De Laurentiis no, pero bueno, la dirección deportiva, sí. ¿No? Oye, Antonio, que estamos pensando, mira, nos ha llegado una oferta del Villarreal, pues este chico Rafa, que lo tienes ahí, que buen no, chaval, pero no, detrás. Que a veces que no te acordabas ni el nombre, que no lo pones nunca. Hemos pagado una pasta, además. Hemos pagado, pero mira, oye, para darle un poquito de cancha, que se vaya a Villarreal, ¿no? Conoce ya el país, por supuesto. Y a Conte se le vino los mil demonios porque dice, claro. Claro, y de repente, igual en el primer momento Conte te dice, sí, tal. Y luego cuando se para a pensarlo, de ¿cómo? En su casa, ¿Ya qué me vas a traer? Claro, es que es normal. En todo caso, me encajaría mucho para el central izquierdo. Sí, a mí también. O sea, también. Me parece que es el perfil. Es verdad que es un central joven y estamos hablando de una defensa muy joven por lo de Cambuala, de lo de Logan Costa, pero si Foyth está recuperado, es que Foyth te da una seguridad, porque es que Foyth también puede ser ese lateral derecho bajo que estábamos comentando. Si llega Rafa Marín lo hace muy bien y de repente Logan Costa crece. Para mí el tema de Rafa Marín es que es una operación muy clara, parecida a la que hemos visto esta temporada, casos como Roberto Fernández, por ejemplo, o jugadores que se van a probar fuera, oye, no funciona, vas a tener aquí... Le repatrio rápidamente. Vas a tener aquí la oportunidad de resarcirte, de triunfar de nuevo en la Liga o de hacerte un nombre en la Liga de nuevo, y vamos, a mí es que me parece de manual. 139 minutos en Liga esta temporada, Increíble, un jugador que a mí cuando se sucede esta operación y sabiendo que Nacho se iba del Real Madrid, yo le veía ahí. Estaba el Betis también detrás, ¿no? Estaba el Real Betis Balompié también detrás, terminó haciéndose con los servicios de Nathan, que precisamente un poquito... Sí, del Nápoles. Por eso te digo. 9 millones, además. Exactamente. Tercera zona a reforzar. Vale. Mediocentro posicional. Vienen buscando un perfil parejo, lo hemos conocido. Ya debatimos aquí si tenía que ser un perfil parejo o un perfil algo más defensivo, porque al final Comesaña y Pape Gueye son jugadores que vuelan mucho, de mucho recorrido. Busca a alguien posicional. ¿Qué sucede? Que el nombre que suena es Carlos Soler. Que es verdad que Carlos Soler ha evolucionado mucho en su fútbol, que ya es un jugador diferente al que conocimos en su día, pero no es exactamente eso. Claro, que al final yo creo que en el 4-4-2 de Marcelino hay que saber hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que los tres con los que cuentan plantilla ya, tanto Parejo como Comesaña como Pau Gueye, son futbolistas muy completos. Yo creo que Soler entra en esa categoría, aunque es un futbolista mucho más parecido a Comesaña que a Parejo. Pero sí, bueno, no, es que te diría que el primer Soler es mucho más parecido a Baena que a cualquiera de esos. Pero claro, es que fichar un Parejo en el mercado... No los hay. Sí, por eso sonó en su día tanto para el Barça. Claro. La primera vez que empieza a sonar es con Valverde. Tú Valverde soltabas la idea en su día de, oye, si Alex García para el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen... Creo que no fui yo, pero... No. Creo que fue Adri. Pero bueno. Es que le echamos mucho de menos. Sí. Pero si no interesa mucho, llamar ahí porque... No, ese tipo de perfil... Al final... el mercado del Villarreal muchas veces ha sido, bueno, futbolistas como Carlos Soler, oye, que tú sabes que son buenos futbolistas, que en su momento no los puedes fichar porque aparece el Paris Saint-Germain, pero oye, si la carrera no está a la altura de la progresión que llevaba, estar pendiente, y eso yo creo que en general los clubes de la Liga les ha salido muy bien. Esto lo contaba Monchi y ponía de ejemplo el caso Lucas Ocampos, que cuando despunte y se lo lleva al Marsella no lo pueden pagar, pero que hacen un seguimiento constante y en el momento en el que se abre una ventana de oportunidad para venderlo, llega ahí el Sevilla y lo firma. Para mí aquí hay una situación muy interesante. Última jornada de Liga, el doble pivote del Villarreal es Denis Suárez, Pape Gueye. Sí. Claro, aquí hay que ver, con la llegada de la gente arriba, que entendemos que se pueda producir, el tema Moleiro, la recuperación de Elías, etcétera, ¿qué rol queda para Denis Suárez? O sea, ¿Denis Suárez queda para la base? Yo entiendo que Denis Suárez no va a ser titular en un Villarreal en el que veamos, por ejemplo, un gran partido de Champions. Es un perfil parejo en ese sentido, lo vimos con el Chacho. Sí, de hecho, incluso Setién lo quiso utilizar mucho ahí. Entonces, para mí puede ser interesante eso, pero yo creo que el nombre, o sea, es verdad que creo que se ha mencionado un poco, es Barrenechea. Es que me parece que es uno sí que lo comentamos. Sí, es uno de esos jugadores que ya ha demostrado en la Liga. Es que a mí me encaja más ese perfil porque entiendo que un Parejo es muy complicado. Claro. Además, Parejo siempre ha estado rodeado de futbolistas que abarcaban mucho campo, pero que también eran muy ganadores de duelos y demás. Yo creo que
teniendo ya el talento que tienes por delante, es verdad que un lanzador como Parejo en Sayo Balón y en transición es oro, pero Barrenechea en ese perfil... Sí. Con todas las transiciones que tú vas a potenciar y que le vas a permitir al rival, el tener a alguien que te las corte, yo creo que es vital, y por ahí entra Barrenechea. Sí, yo creo que en la liga hay varios futbolistas de ese perfil que además un Villarreal de Champions los puede permitir. Antonio Blanco, ¿no? Por ejemplo. Antonio Blanco, el primo de Adrià, Sergi. Es verdad. Por ejemplo, bueno, de hecho... No es primo. Sí, ¿es primo? ¿Es primo? ¿Es primo? Sí, son primos. son son de... primos. Sí, Creía que era broma. Adrià Altimira y Sergi Altimira, Sí. del Betis, pues, ¿Son primos? Son primos, sí. Bueno, eso dice Transfermarkt, que yo, oye, va a misa. Pero realmente va a misa. el ejemplo de fichaje que es muy Villarreal también es el de Pablo Fornals. Sí. Si estuviera todavía en Premier, ¿no? Sí. Bueno, así ha terminado haciéndose con muchos jugadores. El famoso regreso de Santi Cazorla también tuvo Sí. mucho de eso. Todo lo que le ha dado al Biol. Yo lo que entiendo es que si Ramón Terrats ya salió el año pasado y no tuvo demasiada confianza, no lo va a cambiar, Yo por creo mucho que no. que destacara en el Getafe. No le encaja a Marcelino en ninguna de las demarcaciones. Es que lo de jugar en la derecha... Es raro lo de Terrats, ¿eh? O sea, es raro. Es raro todo. O sea, Yo creo que tiene un es un destino. jugador que mola. Vamos a Tiene un hacer un destino muy repaso claro, yo de su creo. trayectoria. Sí. Semacha ha cedido al Girona en primera división y Mitchell no le da bola. Sí. En un Girona que no era el Girona de la temporada pasada, ¿no? Sí. Vuelve. Llega Quique Setién. Capitán general. Lo ve el primer día y dice: Terrats, como el día que Bordalás vio a Yeyu. Sí, justo. Capitán general. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Lo hace bien. Luego, bueno, sale Setién a las... ¿Qué fue? Jornada 4, ¿no? Aquello. Por ahí, sí. La época... Pacheta parecía que era un entrenador que más o menos tal, pero pasó un poco sin pena ni gloria. Y Con Marcelino... de lateral le dimos. Sí. Es verdad. Pero nunca como... Oye... Ramón, he estado toda la semana pensando en un rol bueno para ti. No, más bien todo lo contrario. Yo entiendo que aquí hará caja el Villarreal porque... Y yo creo que tiene un destino cantado. ¿Cuál? Es socio del Real Club Deportivo Español. ¿Ah, sí? Terrats, sí. Socio 6.000 y pico. Pues mira. Así que me parece que... Va a tener dinero Bueno, en español. es así un que... camino... Hay 5.000 y pico antes, ¿no? Claro, o sea, tendrán que hacerle la prueba a los 5.000 para ver si puede. para ver si sale. Y ya para finalizar, el tema de la delantera. Si Barry no saliese, yo no vería necesidad de reforzar nada. Por cierto, en la cláusula de Barry, yo creo que se ve la intención del Villarreal con el futbolista. Hombre, hacer dinero. 40 millones de euros por un futbolista con las condiciones de Tierno Barry, que sabes que si te rinde un poquito, bueno, yo creo que va a superar las expectativas, pero si te rinde un poquito, te lo van a quitar de las manos. En la Premier saltan las alarmas. Ven un delantero como es Tierno Barry, por condiciones... Que va muy bien etcétera. por arriba, muy poderoso a nivel físico. Están las direcciones deportivas que 40 saltan es un alarmas regalo. por todos lados. Claro. ¿Creéis que se van a pagar esos 40 millones? Yo me imagino que, sobre todo, se han Porque esto mencionado también Wolves y habla de la Everton. necesidad de nueves que hay en el mercado, que esto lo hemos venido analizando hace poco, Mucho. porque Tierno Barry, oye, hace un buen año y a tope con su carisma, su faceta streamer, genial. Pero 40 kilos. 40. Es que cuidado, 40 es lo que se está pidiendo también por Woltemade del Sí. Stuttgart, que también es su cláusula. Que a mí me parece más futbolista que Sí. Tierno Barry. Sí, tiene De hecho, es un poquito muy más. diferente, tiene mucha calidad para lo Sí. alto que es y muchísimo. Es además perfil de 9 más diferente, sí, porque se mezcla muy bien entre líneas y demás. A ver, yo sinceramente, si es el Villarreal y te vienen 40 millones por un futbolista que fichaste el año pasado por 10, pues es que es una operación de manual. Ya luego a partir de aquí 15, te tienes que pero romper. vamos, o sea, no cambia el sentido de la 15, frase. ¿no? Fueron Sí. 15, vale. Pues la temporada ya te tienes que romper la cabeza para encontrar el próximo Tierno Barry. Claro, porque parece que Ty John iba a salir cedido, Sí. jugador por el que también se habían interesado. Muchos equipos de primera. Exactamente. Ha salido Alex Forés, que yo creo que Sí. de la cantera el que Levante. estaba más hecho. Dan Juma no va a seguir, sobreentiendo, y espero. Además, último año de contrato, 5 millones por ahí, ¿no? Es lo que se habla de venta y... El único que ha sonado hasta ahora, es cierto que bueno, lo de Barry está todavía por hacer. Sí. Iba a soltar un chiste malo y me lo he ahorrado. Espero que Está madurando en Nahuel, ¿eh? Esto pensaba que no lo íbamos a ver. ¿Cómo de malo era? Piano. Pues un juego de palabras con Tierno Barry que se han hecho 2.200 ya a estas alturas de la temporada. O sea, que era suave, ¿no? El que suena, que lo publicaba el otro día Diego Picó, yo creo que también un poco hilando es, oye, nos salió muy bien el 9 del Basilea la temporada pasada. ¿Qué tal si repetimos? Y Bueno, suena Kevin Carlos. mi estrategia Estuvo. con el 9 del Girona, Sí, pues que marcó otro día, Banat, en la sub-21. te ves fuerte en esa operación. Me veo con un 10%. El de... estás hablando del de Ucrania. Sí, 21. A mí me gusta más el mediocentro, Bradko, que los pulsaron ayer. No he visto ni un minuto a Vale. Banat. Yo dije que el Girona tenía que fichar un delantero y si le había salido bien lo de Dovic, Lo de Dobbik. pues Banat. Vale. Pero sin ni un minuto.
Así es como se hacen las cosas en el fútbol. No, tal cual. Aprende. Instinto. Cuando sabes, sabes. Claro. Cuando lo sabes. Cuando lo sabes, sabes. ¿Qué nombre decías? Kevin Carlos se llama el chico. Yo no tengo el placer, aunque ha pasado, parece que es por el Huesca y por el Betis. Nombre también carismático. Sí. No al nivel de Tierno Barry, pero Kevin Carlos. El primo de Roberto. No te voy a decir que no, a ver si Transfermarket dice que sí. Vale, veremos que... Neymar Carlos, ¿no? Como el primo de Brian Zaragoza. ¿Cómo era el primo de Brian? Neymar Zaragoza. Neymar Zaragoza, ¿eh? Ostras. ¿No sabías? No sabía. Sí. A mí de pequeño me hubiera encantado llamarme, no sé, Ronaldinho de Llano, por ejemplo. Claro, imagínate en el colegio. Neymar Zaragoza. ¿Cuál es? Queda bien, ¿eh? Sí. Nombre de jugador. Sí, de que te lo has creado tú en el, ¿no? En el juego. O te sale típico de que se retira un jugador, ¿no? Lo que se llama un regen y te sale Neymar Zaragoza. ¿Cuál sería tu ídolo futbolístico de la infancia? El jugador al que te querías parecer. Yo, Henry. Henry de Llano. Titi de Llano. Titi de Llano. Titi de Llano. Bueno, a mí mis sobrinos me llaman Titi. Pues entonces ya lo soy. Bueno, hasta aquí este análisis del mercado del Villarreal, de las flautas traveseras. Sí, las no traveseras. Y de... Las dulces. Y de... Oye, el y negocio, de Neymar Zaragoza. El negocio este de las impresoras 3D debe haber fastidiado bastante, ¿no? Los fabricantes de flautas. Esto es lo típico de tenías que ir ahí a la papelería, gastarte una pasta y te la puedes hacer tú. En además, casa, ¿no? había distintas calidades de la funda, ¿no? Unas eran con funda verde, de plastiquete, la funda de plástico verde. Con la esponjilla verde a fuego. Claro, ¿cómo siente nuestro técnico Víctor Palmeiro, eh? Es que las flautas nos han marcado mucho. Ahí se veía, el extracto social de cada uno. Sí, ahora hay equipos de Era muy clasista el tema de la flauta dulce. Yo me llevaba muy mal con mi profesor de música. Yo también. Luego lo aprecié. Yo no. Pero... yo no. Yo me llevaba... No me caía bien y bueno. ¿Algo más que decir de las flautas dulces o puedo cerrar? Yo creo que puedes cerrar, Miguel. Si eso en el debate reabrimos el tema. Bien, pues hasta aquí el Villarreal, las flautas dulces y Titi de Llano.